Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gusto saludarlos hoy miércoles 9 de octubre. Estamos en la serie El fruto del Espíritu. Este es el día 25 y se titula Creer para ver. Hoy comenzamos a hablar acerca de la fe, porque dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es, y a ver si ya nos lo vamos aprendiendo todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hemos hablado ya de 6 aspectos del fruto del Espíritu. Hoy comenzamos a hablar del séptimo, que es la fe. Vamos a leer varios textos bíblicos porque la palabra de Dios habla mucho acerca de la fe. Y qué bonito tema vamos a estar estudiando por los próximos 3 días. Un tema bien profundo, bien hermoso y bien importante y necesario para nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día que nos das. Tú despiertas nuestro corazón cada mañana. Te pedimos que nos llenes de fe, de confianza en ti, nuestro buen Señor. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué es la fe? La fe es un tema súper importante en la Biblia. Y miren que la palabra que la Biblia usa para fe, todos saben, la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? El Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra para fe es la palabra pistis en griego, que tiene un amplio campo semántico de lo que significa bien profundo la fe. Puede traducirse como fe, como confianza, como fidelidad, como creer. ¿Qué es la fe? Hoy le pusimos a este devocional creer para ver. Generalmente dice el dicho, hasta no ver, no creer. Ver para creer. Si no veo, no creo. Podemos decir el dicho de muchas maneras. Y dice la gente, hasta que no vea, hasta que no tenga evidencias, no voy a creer. Pero la fe es precisamente creer sin ver. Por eso le pusimos este devocional, creer para ver. Hay gente que tiene que ver para creer. Pues la fe es precisamente cuando crees aún sin ver. Y déjame te digo algo, cuando crees, cuando tomas la decisión de creer, cuando das ese salto de fe, entonces ves. Entonces ves. Mira, yo tengo un tema que me gusta mucho a la hora de estudiar las cosas de Dios y de la Biblia, que es el tema de la apologética. ¿Qué es eso de la apologética? Evidencias acerca de Dios, evidencias racionales, científicas, filosóficas, históricas, que apuntan a la existencia de Dios. Y hay evidencias, ¿sabes tú? Que hay evidencias de la existencia de Dios. Hay evidencias de la verdad de la palabra de Dios y de la verdad de la Biblia. Pero te digo algo, al final de cuentas, es un asunto de fe. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo creer porque estudié mucho. Tengo un doctorado y sé mucho de ciencia y filosofía, por eso no puedo creer. Es mentira, es mentira. Hay gente que sabe mucho, que tiene doctorados, que enseña en las mejores universidades del mundo y que cree en Dios, que tiene fe. Y también hay gente que estudia mucho y no cree. Y hay gente que no estudia mucho, son gente muy sencilla que no acabó ni la primaria y cree. Y hay gente que no acabó ni la primaria y no cree. No se trata de tus estudios, no se trata de las evidencias. Al final de cuentas creemos por una decisión, porque la fe es eso, es una decisión de creer en Dios, de confiar en Él. La fe no viene por las evidencias, mi querido hermano. La fe viene dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es una decisión de creer en la palabra de Dios. Y vamos a leer varios textos de la Biblia. El primero de ellos está en Hebreos 11.1, quizá el más famoso de los textos que hablan acerca de la fe. Dice así Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso le pusimos este devocional, creer para ver, porque la fe es precisamente lo que no se ve. Si estás viendo, si tienes las evidencias, si ya está frente a tus narices, entonces ya no es fe. Estás viendo, es evidencia, es comprobación. Me gusta cómo dice un científico. Hay un científico que dice acerca de las evidencias sobre la existencia de Dios. Dice, hay suficientes evidencias de la existencia de Dios como para confiar en que es algo inteligente y racional creer en Dios, pero no tantas como para que deje de ser por fe. Hay quienes se preguntan, ¿por qué no Dios escribió en el cielo así, con letras, yo existo, todos arrepiéntanse? ¿O por qué no Dios contrata las redes sociales y interrumpe, como el grupo de música U2, ¿no? Cuando sin pedir permiso metió su música en todos los iPhones. ¿Por qué no Dios hace algo así? Y se mete en todas las redes sociales o en la mente de todos y les dice a todos, aquí estoy, yo existo, crean en mí.
porque entonces no sería fe. Porque la fe es una decisión y es lo que Dios quiere. Que nuestra fe en Él sea real, no forzada, no obligada. Por eso es por fe. Y por eso es fe, porque es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Mi querido hermano, la fe tiene que ver con confiar en Dios, con dar ese salto de fe, de tomar la decisión de creer en Él. Déjame decirte 3 verdades sobre la fe mientras leo los 3 textos bíblicos que vamos a leer hoy, además de Hebreos. Dice 2 Corintios 5:7. En efecto, vivimos por fe, no por vista. El cristiano no vive a partir de las evidencias, vive a partir de la fe. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que la fe mueve montañas. Ya leeremos eso en otro día de nuestros devocionales acerca de la fe. Creer en Dios, mi querido hermano, es una decisión de confiar en Él. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Como los niños que se avientan a los brazos de su padre en una alberca, en una piscina. Se avientan a los brazos de su padre porque lo conocen a Él. No porque saben todo acerca de las albercas y del agua y del mar. Se avientan porque conocen a su papá, a la persona que extiende los brazos. Así nosotros tomamos una decisión de creer, no porque sabemos nuestro futuro. No sabemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que nos depara los próximos años, el 2024, con la nueva presidenta en México o con la nueva presidenta en Estados Unidos o el nuevo presidente, depende de quién gane. No sabemos. No sabemos qué nos espera el trabajo. No sabemos qué nos espera la familia. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero confiamos en Dios, nos aventamos a sus brazos. Vivimos por fe, no por vista. El cristiano no toma decisiones basado en los números, en el dinero, en las estadísticas. Tomamos decisiones basadas en nuestra confianza en Dios. Mira cómo dice otro texto en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este texto es muy bonito porque dice el apóstol Juan que en el amor de Dios no hay temor. En el amor de Dios se echa fuera todo el temor. Cuando conocemos el amor de Dios, cuando sabemos que tenemos un Padre que nos ama, podemos vivir sin miedo al futuro, sin miedo al gobierno, sin miedo a la economía, sin miedo a las enfermedades, sin miedo a nada. Porque tenemos un Dios que echa fuera todo temor. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. En este mundo hay razones para tener miedo, muchas. La economía, la inseguridad, los gobiernos, las guerras, las enfermedades, los desastres naturales. Montones de razones para temer. Pero nuestra fe en Dios, ese Dios que vence al mundo, es la razón para confiar. Si creemos en Él, esa es nuestra victoria. Esa es nuestra razón para confiar. Y por último, mira cómo dice Romanos 10:11. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será defraudado. En este mundo, mi hermano, cualquier cosa en la que confías te va a defraudar. Si confías en la bolsa de valores, un día te va a defraudar. Si confías en la lotería, te va a defraudar. Si confías en gobernantes, te van a defraudar. Si confías en políticos, te van a defraudar. Si confías, incluso hasta en tu familia te van a defraudar. Si confías en los pastores, también te van a defraudar. El único que no defrauda es Cristo. Confía en Él, no serás defraudado. 3 enseñanzas para el día de hoy. Número 1, la fe no viene por el ver, más bien el ver viene por la fe. ¿Quieres ver a Dios actuar en tu vida? ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver el amor de Dios trabajando en tu vida? Cree en Él. En las cuestiones espirituales, la fe va primero. Hay quien dice, yo hasta no ver, no creer. En las cuestiones de espiritualidad con Dios es primero cree y después ves. Primero cree en Él con todo tu corazón, pero cree de verdad. Porque a lo mejor yo digo esto y hay quien dice, sí creo. Nomás para ver si sí ven. No, cuando crees de verdad, cuando te depositas en Él, entonces ves. Los cristianos tenemos, digamos que, un sexto sentido, si me permiten decirlo así. No nos basamos solo por lo que vemos con los ojos terrenales. Nos basamos por lo que vemos con los ojos del corazón, los ojos espirituales, los que nos dicen, confía en Dios. Aunque a lo mejor tus ojos humanos te digan que la situación no está buena,
que lo más probable es que te vaya mal, que hay peligros, que hay razones para temer, vemos con los ojos de la fe y confiamos en Dios. Enseñanza número 2. La fe no es algo que se tiene, es algo que se deposita. No es algo que tienes, es algo que depositamos en Dios. Mira, mi hermano, creer es mucho más que decir, sí hay Dios. Es mucho más que una afirmación intelectual. Sí, yo creo que hay Dios. Es mucho más que eso. Tú sales a la calle y le preguntas a la gente si creen en Dios, todos te van a decir que sí. Sí, sí creen en Dios. ¿Qué quieren decir? Que piensan que hay Dios, es todo. Pero la fe es mucho más que creer que hay Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice. La verdadera fe no es simplemente una afirmación intelectual de decir, sí, sí hay Dios. No. Es depositar nuestra confianza en Él. Es aventarnos a sus brazos. Por eso la fe no es algo que tienes. Yo tengo fe. No, la fe no es algo que tienes. Es algo que pones. Es algo que depositas en alguien. Y si la depositas en Dios, dice la Biblia, no serás defraudado. Deposita tu confianza en Dios. Y por último, la fe no vale por cuánta se tenga, sino por dónde se pone. La fe no vale por cuánta se tenga, sino por dónde se pone. Termino con esta historia que nos ayuda a entender esto. Mi hermano, hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe, yo tengo muchísima fe. La fe no vale por cuánta tengas, sino por dónde se pone. Termino con esta historia que mi padre y yo contamos a menudo, pero vale la pena contarla una vez más. Era invierno, hacía mucho frío, estaban los ríos congelados. 2 hombres querían cruzar el río para llegar al otro lado, para llegar a su casa. Y estaban cruzando cada uno por lados muy diferentes del río. El primero tenía mucha fe. Y decía, yo tengo mucha fe que voy a cruzar el río congelado. Y empezó a caminar por el río, pero por el lugar por el que estaba cruzando este hombre, el río era muy rápido. Y se había congelado, pero solamente una ligera capa de hielo, de tal manera que él no soportó su peso. Y en un momento aquel hombre iba caminando y puso todo su peso sobre uno de sus pies, se rompió el hielo y él se fue hasta el fondo del río, que iba muy rápido, se lo llevó y murió ahogado. El segundo hombre no tenía tanta fe. Dice, no tengo tanta fe, ¿qué tal que no cruzo? Entonces, en vez de cruzar caminando, se echó pecho tierra para que su peso se esparciera y no se rompiera el hielo. Y en aquella región del río donde estaba cruzando ese hombre, el río era más caudaloso, iba más lento, así es que se congeló una capa más gruesa de hielo y lo sostuvo y pudo llegar hasta el otro lado sin problema. ¿Por qué el que tenía mucha fe se ahogó y el que tenía poca fe sobrevivió? Porque el que tenía mucha fe la tenía puesta sobre poco hielo y se rompió. Y el que tenía poquita fe la tenía puesta sobre mucho hielo y lo sostuvo. Mi amado hermano, dice la Biblia, si tienes fe como un grano de mostaza, no tiene que ver cuánta tengas, no tiene que ver el tamaño de tu fe, tiene que ver dónde la pones. Ponla en Cristo, solo Él no te defraudará. Puedes tener mucha fe en dioses que no existen, en ídolos que no responden, en ti mismo, en los gobernantes, te vas a defraudar, te van a defraudar. Tú mismo te vas a defraudar. Solamente Cristo no te va a defraudar. Pon tu fe en Él. La fe no viene por el ver viene por la fe. La fe no es algo que se tiene, es algo que se pone. Y la fe no vale por cuánto se tenga, sino por dónde se pone. Ponla en Cristo. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Depositamos toda nuestra confianza en ti y sabemos que no seremos defraudados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.